Capítulo 58. Un viaje corto en un bisonte volador. ¿No somos demasiados encima de Appa?, preguntó Katara a Aang, que estaba sentado sobre la cabeza de su compañero animal, con Shisui a su lado, quien parecía no tener miedo de caerse. No, Appa es un chico grande y fuerte, ¿verdad, Appa? Aang frotó sus manos en el pelaje de Appa, lo que provocó que Appa gruñera de alegría. Los bisontes voladores como Appa pueden llevar mucho peso. ¿Sabes? Se dice que incluso unos pocos pueden transportar comunidades enteras en largos viajes. Recuerda, soy nómada. Aang señaló que no todos los suyos tenían nómada en su nombre solo por el hecho de tenerlo. Aunque tenían lugares fijos donde vivir, los nómadas del aire ocasionalmente realizaban viajes, no solo como peregrinación espiritual, sino también para ayudar a los demás siempre que podían. Por supuesto, siempre hubo quienes entre su gente no respetaban estas reglas, pero en general, los nómadas del aire eran bienvenidos en todas partes debido a su amabilidad y la ayuda que brindaban. Aunque Aang era joven en ese momento, recordó haber viajado no solo por la Nación del Fuego, donde conoció a Cuzón, sino también por el Reino Tierra, donde conoció a otro de sus amigos, Bumbi. No solo estaba en ese viaje, sino que se sorprendió al ver que un solo bisonte volador podía llevar tantas cosas sin cansarse, por lo que conoció de primera mano el increíble poder de estas magníficas criaturas. Recordar su pasado puso a Aang en un estado emocional algo melancólico, pero se recuperó rápidamente, aunque sabía que había perdido mucho y no podía recuperarlo. Sabía que ahora tenía cosas que quería proteger. Aang miró a los jóvenes que parecían admirados por Appa mientras lo montaban, y ya no se sentía tan solo. Aunque siempre sonreía, la sensación de soledad era muy fuerte. Por eso quería sentarse en la cabeza de Appa, pero Shisui, al notar que Aang no se sentía bien, se le unió con picardía. Aang pegó la cara al cuerpo de Appa antes de gritar. Appa. Yip, yip. Con estas extrañas palabras, un fuerte viento surgió de la nada y cubrió el cuerpo del bisonte volador mientras rugía. ¿Qué pasó?, preguntó Azula, notando que el viento actuaba de manera extraña mientras flotaba sobre Appa. Appa hace eso para protegernos del viento y el frío del cielo, respondió Aang, dudando un momento antes de continuar. Me inspiró a crear el scooter de aire. Las palabras les recordaron a los demás cómo era esa técnica de aire control, dándoles una idea de lo que Appa estaba haciendo en ese momento. El control elemental de Appa es excelente. Shisui quedó maravillado con lo que el bisonte volador acababa de hacer, y poco después, este despegó, dejando atrás el campo abierto de la tribu Agua del Sur. Pero aparte de la suave brisa, Shisui no sentía nada más. Incluso la temperatura era bastante agradable, a pesar de que ya habían superado las nubes, lo que indicaba que la esfera de aire de Appa funcionaba, y muy bien. Me encanta esto, gritó Kyle emocionado, mirando las nubes debajo del enorme cuerpo de Appa. Odio esto, gritó Toph por su parte. Se sentía desorientada y perturbada en el aire, no es que no pudiera usar las vibraciones para ubicarse, pero Appa era una criatura enorme, y cada acción de la criatura perturbaba las vibraciones que Toph usaba para percibir el mundo. Además de estar inusualmente cerca de su elemento, sentía cierta aversión a volar, pero se unió al grupo porque no quería ser la única que quedara en el frío suelo del Polo Sur mientras los demás se divertían. Me costó un tiempo acostumbrarme, relajarme, pasará, dijo Petra, quien podía entender un poco la incomodidad instintiva de Toph, todo porque, técnicamente, el elemento aire y el elemento tierra eran opuestos. ¡Qué vista tan interesante!, dijo Zuko, mirando el sol en el cielo, sintiéndose muy cómodo. Para compartir este momento, tenía a Mai muy cerca de él, admirando el paisaje celestial. Azula, un poco envidiosa de las acciones de su hermano, se acercó a Shisui, aunque tenía un poco de miedo instintivo de caer debido a la precaria situación, pudo sentarse detrás de su prometido y abrazarlo fuertemente mientras apoyaba su cabeza en su espalda. Sokka estaba asustado. Era su primera vez volando, y se aferró a su lanza como si pudiera brindarle la seguridad que necesitaba. A diferencia de Katara, que observaba las nubes cercanas con interés, sintiendo que podía intentar algo con ellas. ¿Crees que puedo hacer agua control con las nubes? Aunque Katara ya sabía la respuesta, quería iniciar una conversación con su hermano, quien la incomodaba con sus nervios. Aunque ella también estaba asustada, estaba más acostumbrada a estar en el aire que Sokka.
Después de todo, había hecho algunos viajes secretos con Aang, y aunque no iban muy alto, le permitió adaptarse mucho más rápido que su hermano mayor. Creo que puedes. Respondió Sokka, intentando aparentar más confianza frente a su hermana menor, quien se estaba acostumbrando a las alturas con el tiempo. Lo intentaré. Katara no perdió tiempo, demostrando ser una de las maestras agua más talentosas de esta generación. Atrajo hacia Appa una gran nube blanca que acababan de atravesar. Con facilidad, separó el vapor de agua de los cristales de hielo en la nube, luego los derritió y condensó en partes iguales, haciéndolo simultáneamente. ¡Qué genial! Como si lo hubiera traído una ráfaga de viento, Aang se acercó de repente a Katara y observó con interés lo que había hecho la chica. No solo sus movimientos eran suaves y sutiles, sino que hacía dos cosas a la vez con relativa facilidad, lo que indicaba que sus habilidades de control del agua habían crecido bastante en los últimos días de práctica. El comentario de Aang hizo que Katara se sonrojara y bajara la cabeza, lo que Sokka vio, pero antes de actuar impulsivamente, pensó en las palabras de Shisui, en el peligro potencial de un maestro aire y se relajó. Si quieren coquetear, déjenlos, concluyó Sokka mentalmente antes de sentarse a admirar el paisaje, sin querer perder la oportunidad. Me he esforzado mucho para mejorar, mira. Katara manipuló las dos corrientes de agua, haciéndolas girar y tomar vagamente dos hienas. Solo cuando se congelaron, Aang pudo comprender mejor lo que veía. Eran dos réplicas de Aang y Appa. Bajo la dirección de Katara, la réplica de Aang se movía con rigidez, pero con esfuerzo, creando un pequeño espectáculo de marionetas en el que el Aang helado se subía a la espalda de Appa, quien giraba y llamaba la atención de todos excepto de Top, quien no entendía lo que pasaba. Oye. Parece que lo estás tomando con calma. Dijo Tile, observando con interés las acciones del Appa, formado en hielo. Me recuerda a nuestra infancia. Zuko recordó los pequeños trucos que hacía Shisui cuando eran niños, parecidos a los que Katara hacía ahora. Pero está bastante bien, no noto ningún temblor. Comentó Azula antes de mirarse las manos por un momento. Una pequeña idea que llevaba días rondando en su cabeza parecía cobrar mucha más fuerza. Y tu copia es bastante buena, al menos la de Aang, con muchos detalles. Shisui prestó más atención a la figura de Aang, que sí era detallada, demasiado detallada. Las palabras de Shisui perturbaron un poco el control de Katara, haciendo que el Appa de hielo se tambaleara en el aire. La chica estaba bastante avergonzada por este comentario, pues realmente había estado prestando atención a Aang últimamente, tal vez demasiada atención. Así que sus impresiones de Aang quedaron plasmadas en su agua control, tanto que incluso Shisui se interesó. Para cambiar de tema, trajo al Appa de hielo frente al Appa real, quien observó la pequeña réplica hecha de él con los ojos muy abiertos. Aunque Appa al principio no entendía lo que veía, pronto se dio cuenta de que parecía ser él mismo cargando a su amigo como siempre lo había hecho, solo que nunca había visto este escenario desde otro punto de vista, por lo que se sintió perdido al principio. Pero estaba feliz con lo que veía, así que lanzó un gran rugido. Su voz resonó en el cielo abierto, y quizás por la emoción, inconscientemente se convirtió en maestro aire, empujando todas las nubes a su alrededor. Desde abajo, parecía como si el cielo se hubiera abierto de repente, despejándolo por completo. Muchos de los que estaban en el polo sur alzaron la vista y observaron la escena con asombro. Nunca habían visto semejante espectáculo. Mucha gente empezó a hablar de ello, y aunque era muy temprano, muchos se despertaron para presenciarlo, así que pronto todo el pueblo se enteró de lo sucedido. Parece que el niño grande se emocionó con lo que hiciste. Dijo Top, un poco incómoda porque no entendía qué había atraído tanto interés, tanto que incluso Appa rugió tan fuerte. ¿Quieres ver cómo es? Solo tócalo. Sugirió Petra, lo que hizo que Top sacudiera la cabeza con fuerza mientras la miraba con una gran sonrisa. Así es. Déjame sentir lo que has hecho, Katara. Ordenó Top, acostumbrada a tales órdenes debido a su condición de noble y líder de un grupo de bandidos. ¿Puedes decir por favor? Se quejó Katara, pero cortésmente jaló al Appa flotante hacia las manos extendidas de Top, quien comenzó a acariciar las figuras de hielo. No me dijiste que hacía tanto frío. Gruñó Top mientras sentía que sus dedos se entumecían por el frío, pero Katara simplemente levantó la barbilla en un gesto de desdén, lástima que no funcionara con Top porque estaba ciega. Eso es porque no preguntaste.
Al darse cuenta de que sus acciones no eran tan efectivas contra Top, Katara simplemente respondió con evidente sequedad, haciendo que Top entendiera su estado mental. Oye, no vi al grandullón que nos cargaba, pero por lo que veo, está bien lo que hiciste. Sabiendo que había hecho algo mal, pero sin querer disculparse, Top optó por el camino secundario de elogiar a Katara. Oh, gracias. La respuesta de Katara fue mucho más suave esta vez y, como gesto de bondad, transformó la figura de Aang en la de Top y la colocó con delicadeza en las manos de la joven maestra tierra. Soy yo. Aunque más genial que de costumbre. Top se dio cuenta rápidamente de que la figura de hielo que sostenía estaba inspirada en ella, y sonrió. ¿Qué estamos mirando, Mai? Preguntó Tile suavemente a su amiga, solo que su pregunta susurrada fue demasiado fuerte e invadió el espacio personal de Mai. Mai, que puso los ojos en blanco ante la actitud divertida de Tile, solo pudo negar con la cabeza antes de colocar su mano en la frente de su amiga y empujarla para darle un poco de espacio personal. Así es como la gente normal hace amigos, Tile, no tirándole serpientes a los demás. Se quejó Mai, recordando la primera vez que conoció a Tile, quien le lanzó una serpiente solo porque le hacía gracia. A Tile le pareció gracioso. La niña parecía no tener miedo a los insectos ni a los animales que la gente generalmente evitaba tocar, y el recuerdo de ese momento en particular la hizo estallar de risa mientras apoyaba su cuerpo contra el de Petra, permitiéndole mirar al cielo abierto. ¿Así que todos somos amigos? ¡Qué bien!, murmuró Tile, tan feliz como siempre. Capítulo 59. El diario de la princesa. Aunque el viaje había sido bastante maravilloso por las vistas del Polo Sur, especialmente la extraña sensación de ver tanto el cielo como la tierra completamente blancos, Azula sintió una extraña sensación de que tal vez los momentos relativamente pacíficos estaban por terminar. No sabía por qué de repente se sintió un poco ansiosa, especialmente por el futuro, como si algo estuviera a punto de suceder, pero no arruinó la cálida atmósfera que se había desarrollado con sus amigos en ese momento. Lejos de la guerra, las intrigas, las maquinaciones, solo un grupo de amigos mirando el mundo desde una perspectiva que pocos han podido hacer en 100 años, ¿quién puede decir que ha viajado en un bisonte volador? Nadie por el momento. Excepto ellos. Eso hizo el momento aún más especial, y aunque Tile y Shisui notaron su extraño humor, le siguieron el juego. Después de todo, si era algo serio, ella misma lo hablaría con ellos. La cosa es que Azula lleva un diario. Al principio, puede parecer una tontería, pero ¿cómo podría una princesa tan seria llevar un diario? A veces se le ocurrían cosas que le daban vergüenza decir, así que las anotaba en su diario. Solía escribir cosas triviales. No escribía nada realmente importante ni comprometedor en su diario. ¿Y si alguien lo robaba? Sería muy gracioso si revelara secretos importantes en su diario y algún día lo leyeran personas inapropiadas. Aún así, su diario estaba lleno de pequeños pensamientos, como los nombres de los hijos e hijas que quería tener con Shisui. Si su prometido supiera que Azula había hecho algo así, aunque no fuera muy controladora de diario, se asustaría. No se trataba solo de los nombres, sino también de cuándo nacerían, cómo planeaba criarlos e incluso qué lecciones específicas quería enseñarles. El temperamento de Azula era más estable que el de su contraparte original, pero eso no significaba que su inteligencia y ansia de control estuvieran truncadas. Simplemente los redirigió a otro lugar. No era una perfeccionista extrema, pero era una mujer que pensaba mucho más allá de lo que su rostro generalmente tranquilo decía. Después de todo, era una persona verdaderamente bendecida por el mundo, como dirían algunos, pero aún así, nunca sintió celos de Shisui. ¿Acaso no hay muchos que sientan celos de él? Alguien a quien los avatares llamaron sabio y que alcanzó la iluminación. Tal vez si ella fuera una niña inmadura de 14 años con una mala crianza y un estado emocional frágil, estaría celosa de Shisui, pero como dije, su sed de control se desvió a otra parte. Nunca la abandonó. Ella ya era la prometida de Shisui, se amaban, y no es que él le ocultara sus insinuaciones, así que su propio poder también podía crecer siguiendo sus consejos. ¿Para qué estar celosa? Incluso un vago camino propio estaba surgiendo en ella, al igual que su hermano mayor Zuko. Zuko encontró su camino relativamente temprano. ¿Quién hubiera pensado que el príncipe heredero de la Nación del Fuego sería más talentoso con las espadas que con el elemento insignia de su país? Pero Zuko logró combinar ambas disciplinas de modo que, al usarlas, eran la misma, lo que probó su camino.
Azula también había encontrado un camino. En la intimidad de la noche, con Shisui profundamente dormido a su lado, Azula jugaba con pequeñas brazas de llama azul que danzaban en sus dedos. Si alguien observara estas acciones, al principio no notaría nada inusual. Pero si prestaban atención, notarían que el fuego azul que danzaba en las manos de Azula era más que simples llamas danzantes bajo su control. Su mano extendida tenía fuego en cada uno de sus dedos. La temperatura no la molestaba, no había temperatura en absoluto. Fuego espiritual, pensó Azula, recordando las leyendas asociadas con el fuego azul. Aunque era un símbolo de poder, que demostraba que el chi de Azula no solo era abundante sino también de alta calidad, era el folclore del fuego azul lo que era importante. Generalmente asociado con los muertos y los espíritus de los difuntos, aunque la nación del fuego tenía la costumbre de cremar los cuerpos, les habían llegado historias de fuego azul bailando sobre los cadáveres. Lo interesante, pudo confirmar que era real cuando fue al campo de batalla. Pudo ver estas llamas azules danzando sobre los cadáveres una noche, cuando no hubo tiempo para limpiar el campo de batalla que había sufrido una terrible carnicería ese día. Tal vez debido a su conexión con el fuego azul, en lugar de tener miedo de ver tal leyenda manifestarse ante ella, se sintió intrigada e incluyó tal fenómeno en sus experimentos y búsqueda de mejora. Fue solo ahora, después de estar completamente relajada, después de ver más de las habilidades artísticas de cada elemento, y especialmente después de sentir una extraña sensación de miedo mientras volaba en la espalda de Appa, que Azula pudo manifestar este extraño fuego. Irónicamente, ella había estado tratando de crear llamas más poderosas y calientes, tal como lo había hecho su bisabuelo Sozin cuando él y el Avatar Roku entraron en una cueva espiritual donde ambos pudieron crear llamas azules e incluso llamas blancas. Ella no solo quería tener llamas blancas, sino que quería poder moldearlas de una manera mucho más espectacular, sin tener que moldearlas tanto o llevar un ataque demasiado fuerte, como cuando quiso crear un halcón hecho de fuego. Sin embargo, como resultó, ella se dio a lo que tenía primero, y aunque quería gritar de emoción, tenía varias cosas en que pensar. Era tarde en la noche, su prometido estaba dormido y la gente cerca de su tienda también estaba dormida. Además, era una princesa educada y refinada, aunque no le gustaba mucho. Los modales se le habían inculcado por obra de su madre, quien se preocupaba mucho por su habitual rudeza. Al menos de niña, era un poco salvaje. Pensando en los momentos que pasó con su madre, una sonrisa apareció en el rostro de Azula, y las llamas azules, que habían tomado un tono más claro de lo habitual, se fusionaron en una hermosa flor de loto que hizo girar en su mano. Era natural e instintivo, como si estas llamas, a las que ella, de forma poco original, llamaba fuego fatuo, pudieran adoptar fácilmente una forma específica. A diferencia del modelado de fuego que Zuko hacía, que consistía más bien en darle una consistencia sólida y luego amasarlo hasta darle una forma específica, el loto de fuegos artificiales en las manos de Azula simplemente floreció. Bajo su atención, la flor se transformó en un cabello que alzó ambas patas e incluso abrió la boca como para gemir. Aunque era una pequeña figura hecha de llama pura, Azula sintió una extraña vitalidad en su creación, como si pudiera dar vida a lo que quisiera. No he alcanzado la iluminación ni nada, ¿por qué? Pensó Azula antes de anotar sus experimentos y pensamientos en su diario. Aunque escribir en posición sentada sin moverse mucho mientras controlaba un colibrí de fuego que volaba a su alrededor no era tan fácil como parecía, su hábito de llevar un diario lo hizo fácil. No siento temperatura alguna en este fuego, ni calor ni frío. Incluso parece una extraña ilusión, mis dedos atravesando el fuego, pero cuando intenté atravesarlo por mi vientre, sentí una señal de peligro inminente. Azula escribió en su diario, entrecerrando sus ojos dorados al sentir la incontrolabilidad de este fuego fatuo. No le gustaba la incontrolabilidad. Sentía que debía explorar a fondo esa extraña llama y comprender qué conceptos la asociaban. ¿Era la muerte, como en las leyendas? ¿Vida? Pues incluso las alas del colibrí se parecían a las reales cuando la criatura de fuego volaba. No, era algo más, pero no había tocado los conceptos como Shisui, así que su investigación en ese aspecto tendría que descartarse. Pero al menos tenía que comprender el fuego simple y sus fenómenos. Entonces Azula vio algo que la dejó atónita y casi la hizo gritar. El colibrí de fuego que había creado rozó un mechón de su cabello y se disipó al instante. Todo el cabello de Azula quedó cubierto de llamas azul claro, danzando salvajemente como si las impulsara el viento.
Ella no entendía por qué sucedía esto, pero su cabello, que pasaba una hora peinando antes de acostarse y que Shisui siempre acariciaba con amor, ahora se había convertido en una extraña y desordenada maraña. Necesito estudiar mucho más los efectos del fuego fatuo, escribió Azula mientras controlaba el fuego fatuo en su cabello, apartándolo de su cuerpo y sosteniéndolo en su mano. Pero lo extraño era que ese fuego sin temperatura era inusualmente silencioso, no crepitaba ni afectaba el flujo del viento como las llamas normales, simplemente revoloteaba en su mano, bailando a su manera. El fuego fatuo danza de forma distinta a mi fuego azul habitual. En su mano derecha estaba el dichoso fuego fatuo, y en la izquierda, sus llamas azules, que crujían y tenían temperatura. Cada llama temblaba. Incluso parecían quietas y controladas. Había un sutil movimiento en ellas que Azula había comprendido durante años. Siendo maestra fuego, ¿cómo no iba a comprender su propio fuego? Incluso Zuzu sabía cuando su fuego oscilaba a la izquierda o a la derecha. Pero el maestro fuego era un nuevo misterio para Azula, por lo que entendió por qué Shisui siempre estaba feliz cuando descubría que podía hacer algo nuevo con el agua. Explorar el elemento de uno y encontrar sorpresas como esa parecía ser inusualmente gratificante para cualquier maestro. Aunque Azula nunca había oído hablar de nadie que usara el fuego fatuo como ella, ni nada parecido. Nunca había experimentado nada extremadamente grave ni que pusiera en peligro su vida, aparte de su conflicto en la guerra, así que se sumió en la meditación al respecto. El fuego fatuo también se representa como un espíritu travieso. Llamas traviesas, llamas alegres. Escribió Azula en su diario, pensando en la extraña reacción de su cabello al fuego fatuo, como si alguien le hubiera gastado una broma. La idea de que el fuego tuviera un temperamento la hacía sentir extraña, pero después de pasar tanto tiempo con Shisui, entendió que los elementos eran más que solo una herramienta para maestros, más que algo innato, se podría decir que eran una manifestación de sí mismos. Mis llamas son felices, pensó Azula, recordando lo feliz que se sentía hoy. A pesar de la ligera angustia que sentía al subirse a Appa junto a sus amigos y familiares, sintió una calidez en el corazón. Los maestros fuego pueden sentir la llama dentro de ellos, alimentarla, usarla, y así como Azula recordó sus sentimientos felices, esa llama ardió de manera diferente en ella por un momento. Pero el fuego fatuo no solo se considera un juego, sino un mal presagio. Azula frunció el ceño al escribir esta frase. La inquietud en su interior parecía crecer cada vez más, como si algo malo estuviera a punto de suceder. A ella no le gustaba esa sensación. La hacía sentir fuera de control y aumentaba su agobio, pero los momentos felices que había experimentado llegaron a ella y disminuyeron esa incomodidad. Además, sus emociones eran más estables y su mente era mucho más sana que la de su contraparte original, por lo que Azula no tuvo un ataque de pánico. De hecho, rápidamente reguló sus desbordantes emociones respirando. No sabía qué le pasaba, quizás era un mal presentimiento. Fuera lo que fuese, lo afrontaría sin importar nada. El fuego fatuo se transformó en un halcón bajo sus intenciones, mirando a Azula con curiosidad. Shisui siempre dice que pase lo que pase, si es bueno, lo aceptará. Si es malo, lo superará. Algo simple, pero eso es lo bueno de Shisui. Sabe simplificar las cosas para que todos puedan entenderlas. Quiero ser como él. Lo que sea que sienta, si es malo, que se convierta en cenizas. En la tienda iluminada por las llamas de Azula, una amplia sonrisa se dibujó en el rostro de la princesa. Sus ojos dorados brillaban con fuerza, como un halcón acechando a su presa. Capítulo 60. Malas noticias. ¿Cómo crees que reaccionarán después de leer la carta, hermano? Hiro, que solía aparecer con cara alegre y su inseparable taza de té, ahora estaba sentado en el estudio de Ozai con una expresión inusualmente seria. Había algo en la atmósfera que le impedía sentirse alegre como de costumbre, incluso la humeante taza de té importado en su mano no podía transmitirle ninguna calidez, solo un vago reflejo de su expresión tensa. Ozai, sentado al otro lado de la mesa en la silla que una vez perteneció a su padre Azulón, se frotaba las sienes como para aliviar algún tipo de malestar físico, pero el sonido de sus pies tocando constantemente el suelo explicaba su nerviosismo. Él, quizás el maestro fuego más poderoso de la Nación del Fuego, no solo por su estatus sino por su poder puro, estaba nervioso. Al escuchar las palabras de su hermano, no pudo evitar suspirar profundamente, con las manos apoyadas en la mesa, y no pudo evitar que sus dedos golpearan la madera, mostrando una vez más su inquietud.
Zuko se sentirá mal, es el más sentimental de mis hijos, ni siquiera Kylie es tan quejoso. Cuando Ozai habló de Zuko, aunque sus palabras pudieran sonar duras para cualquiera, había una pequeña sonrisa en sus labios. Incluso su nerviosismo se había calmado un poco. Zuko no tenía tanto talento como sus hermanas, pero las había sorprendido una y otra vez a lo largo de los años. Antes, no había albergado muchas esperanzas en el chico, llegando incluso a dudar de que fuera su hijo. ¿Cómo era posible que su hijo mayor no heredara sus dotes de maestro fuego? Pero Zuko le demostró que podía alcanzar una gran fuerza gracias a su mérito y esfuerzo, algo que él apreciaba. Claro, quería que su hijo mayor fuera mucho más perfecto, pero no podía evitar estar orgulloso de los logros de Zuko. Un maestro espadachín no era algo que se viera todos los días, sobre todo cuando también desarrollaba un elemento. La habilidad de Zuko para fusionar el fuego con sus artes marciales no era algo extraño, los maestros fuego ya lo habían hecho antes, pero lo sorprendente era que podía fusionar la espada con el fuego. Ozai presentía que si más personas seguían el camino que su hijo había abierto, habría otra facción poderosa en el ejército de la Nación del Fuego. Además, el entrenamiento ideológico y táctico de Zuko había sido bueno. Aunque Zuko valoraba el honor, como príncipe, sabía que a veces el honor no era el camino a seguir, especialmente en un conflicto armado, pero tampoco era una persona impulsiva o temeraria, sabiendo que a veces el honor no es solo una guía moral y ética, sino una herramienta para liderar un país. El joven Zuko es un chico apasionado. Es como una hoguera silenciosa para quienes lo rodean. Hiro respondió a las palabras de su hermano, reconociéndolas. Para Hiro, Zuko era como un segundo hijo. Lo veía esforzarse más que nadie, incluso más que Shisui. Mientras Shisui entrenaba hasta altas horas de la noche, Zuko apenas dormía. Nunca dejó que su falta de talento lo afectara, sino que la usó como motivación. Para Hiro, Zuko pasó de ser una pequeña y tenue llama que podía extinguirse con una ligera brisa a un furioso incendio forestal, o bueno, su gente nunca había sufrido incendios forestales, pero los habían visto en la guerra. Cuando Azula lea las noticias, dudo que llore delante de los demás, pero sé que se pondrá triste. Le gusta mantener una fachada de niña fuerte, pero es tan sentimental como su hermano mayor. Continuó Ozai, usando la impresión que tenía de Azula para dar esta respuesta. A diferencia de Zuko, su hijo mayor, Azula, era un monstruo hecho y derecho. Ozai estaba seguro de que tarde o temprano su hija lo superaría en poder, sobre todo por su fuego azul. Para Ozai, Azula se parecía más a él, por lo que es posible que la favoreciera un poco más que a Zuko, aunque tal vez el hecho de que fuera su primera hija contribuyó más que cualquier otra cosa. Aunque no la presionó tanto como su contraparte original, Ozai observó cuidadosamente el crecimiento de Azula, asegurándose de que su estado mental fuera correcto. Antes, cuando tenía algunos pensamientos extraños en su cabeza, tuvo la idea de entrenar a Azula como un arma, una herramienta perfecta con la que ejercer dominio y terror, porque sabía que ella tenía el potencial para hacerlo. Entonces se dio cuenta de que si criaba a su hija de esa manera, podría tener una poderosa guerrera, pero no una hija. Así que prefería su relación actual con Azula y se alegró profundamente de no haberse convertido en un monstruo de guerra, como parecía estar a punto de suceder. Azula. Me alegra que tu talento esté en camino. Hiro miró de reojo a su hermano antes de animarse para beber de su costosa taza de té. No era tonto, solo se hacía el tonto. Podía ver que su hermano se había vuelto bastante oscuro en el pasado, como si fuera una serpiente lista para saltar e inyectar su veneno en su presa. Incluso pensó que mataría a su padre, o a él mismo. O peor aún, que atacaría a Luten para eliminar a un posible rival. Hiro no solo era un general, sino un guerrero curtido en la batalla, y técnicamente, era el hermano mayor, por lo que recibió la educación que la familia le dio al heredero real. Entonces, ¿por qué no hizo nada? Porque la idea de que su hermano cometiera tales actos lo aterrorizaba y lo repugnaba, sobre todo porque temía que, si reaccionaba, no solo perdería a su familia, sino que también dividiría a la nación. Sabía que muchos nobles querían aprovecharse de su actitud pacífica para llevarlo a la cima de la nación y aprovecharse de él, y eso es lo que hacen los nobles, ¿no? Buscar beneficios y aprovecharse de todos, por eso los detestaba tanto. Pero entonces recordó la razón por la que Ozai no cayó en el abismo y pudo volver al buen camino. Esa persona que, sin querer o quizás en una muestra de sabiduría, había actuado con anticipación y había resuelto los problemas de Ozai. ¿Cómo crees que reaccionará Shisui?
preguntó Hiro tras probar su té, disfrutando del regusto. La calma lo invadió rápidamente al sentir que su cuerpo se calentaba con la exótica bebida. Ese pequeño monstruo. Ese era el apodo que Ozai le daba a Shisui. Nunca conectaron del todo, sobre todo porque era su yerno. ¿Qué padre aceptaría al chico que se llevó a su hija de casa con tanta facilidad? Pero Ozai no era tonto, entendía muy bien las intenciones de su padre Azulón, incluso si esos pensamientos fueron descartados debido al cariño del antiguo Señor del Fuego, no cambió el hecho de que el propósito original de la adopción de Shisui se había cumplido. Por eso Ozai no sabía cómo enfrentar a Shisui, porque aunque no eran enemigos y no había animosidad entre ellos, Ozai sabía que Azulón técnicamente había sacrificado a los padres de Shisui y lo había secuestrado cuando era un bebé. A pesar de todo el respeto, estatus y eventual afecto que Shisui recibió cuando era niño, no cambia el hecho de que nunca usó las túnicas rojas, negras y doradas de la familia real, solo túnicas negras con acentos dorados. Para Ozai, Shisui no se integró a la Nación del Fuego. La Nación del Fuego se integró a él. Era como si el chico tuviera a todos a su alrededor. Lo que no le gustaba, lo eliminaba, como el grupo de alquimistas. Si sentía que el mundo era aburrido, escribía cuentos o tocaba música y la popularizaba. Si sentía que la vida era incómoda, inventaba algo. Si algo le resultaba lento, lo hacía más eficiente. Cuando Ozai se enteró de las armas, se asustó un poco. Era solo la señal de Shisui al mundo, un invento simple para él, pero para Ozai, fue una revolución. Si antes, un maestro era superior a un no maestro, ahora, con armas, la diferencia era mucho menor. Compartió su conocimiento, incluso lo actualizó y lo difundió por todo el mundo como si no tuviera conciencia ni peligro. No le importaba si la gente también aprendía a mejorar sus artes marciales, porque para Shisui, eso solo hacía que el mundo fuera más dinámico. Ozai tenía la idea, no, la certeza, de que Shisui parecía querer cambiar el mundo, pero no a su manera. El chico no parecía ser adorado ni deificado, no, solo quería desordenarlo todo, hacerlo irreconocible, hacerlo ir por otro camino, y aunque no entendía por qué, al final lo apoyó. Porque Azulón hizo algo bien, no criaron a Shisui como una herramienta, incluso cuando descubrieron en secreto el origen de su madre, decidieron no usarlo como palanca política. Lo criaron como uno de los suyos, incluso cultivando relaciones con la generación más joven de la familia real. Azulón parecía considerar a Shisui su familia, su último hijo. A pesar de haber ordenado la muerte de sus padres, Azulón lo protegió y apoyó. Por eso Ozai sintió un poco de celos, pero solo porque no se atrevía a comportarse como un niño delante de Azulón. Pero, al comprender la profunda relación entre Azulón y Shisui, la respuesta de Ozai fue mucho más cautelosa que las anteriores. Cuando lean la carta y se enteren de la noticia, Shisui. Probablemente sea él quien más quiera volver. Respondió Ozai, mirando su escritorio, concretamente un documento que le habían entregado esa mañana. Un documento que hablaba sobre el reciente estado de salud de su padre, Azulón. Viejo, espero que puedas esperar mi llegada. Al haber leído la carta que había llegado hacía una semana, Shisui no dudó mucho más y decidió que la misión en el Polo Sur tenía que terminar. Ahora, en la cubierta del barco, el frío del Polo Sur dio paso al calor, el sol en el cielo era plenamente visible e incluso la vida marina parecía tener mucha más vida en las aguas cada vez más cálidas. Pero Shisui no parecía feliz. Sentía que guardaba muchas palabras en su corazón que no sabía cómo decir ni expresar. ¿Llegaría a tiempo o sería recibido con un funeral? Tenía algo que decirle al anciano. Shisui apretó los dientes al recordar los recuerdos que tenía con él. Sabía que él era la razón por la que creció sin padre ni madre, pero al ver cómo Azulón lo cuidaba como si fuera su propia familia, no pudo evitar derramar una lágrima. Por primera vez en mucho tiempo, no sabía cómo sentirse. Tampoco conocía a su padre, y su encuentro con su madre llegó bastante tarde. La única figura adulta que tenía cerca, velando por su crecimiento, era Azulón. Estuvo presente cuando dio sus primeros pasos, cuando habló por primera vez, cuando practicó su primer agua control, e incluso le consiguió una prometida. Aunque ahora recordaba que parecía haber caído en una trampa ese día, tiempo después lo agradeció. Pero sentía que su relación no podía terminar simplemente con la muerte de Azulón. Sentía que debía decirle algo, que al menos debía hacerle saber que conocía sus antecedentes y circunstancias. Quería escuchar las justificaciones del anciano. ¿Por qué le dio amor cuando probablemente lo había adoptado para usarlo como herramienta?
A diferencia de antes, cuando las emociones de Shisui parecían afectar al mundo real cuando llegaban a cierto extremo, esta vez, sus emociones parecían estar contenidas, como si se estuvieran acumulando detrás de una presa. Pero sus allegados lo percibían, como si una tormenta se estuviera gestando en su interior, a punto de estallar y azotar a todos. Aunque no era el único de mal humor, muchos de la Nación del Fuego parecían compartirlo. A excepción de ciertas personas de esa nación, cuyas sonrisas no podían ser más amplias al sentir que era el momento perfecto para actuar, sin saber que no solo se avecinaba una tormenta, sino un incendio furioso que amenazaba con consumirlo todo. Fin del vídeo. Eso es todo por el capítulo de hoy, espero que lo hayan disfrutado. Antes de irme, les quería agradecer por el apoyo que me han estado dando a través de los miembros del canal. Muchas gracias a los miembros del rango humilde. También a los miembros de rango humilde plus, los cuales son los siguientes en pantalla. ¿Cómo olvidarnos de los rango humilde premium? X, The Shadow, Daniel, Leo 1218, Kukier 2000, Adou Frost, Naruto Shippuden, y Salvador Zárate Miranda. Son unos grandes bros. No podría faltar también a los máquinas de Tatoo 883, Toji Fusiguro Esgot, Eduardo José González, Nicolás 20, Manuel Navarro, Walter Schwirtz, Gerloy Arimen, Sebastián Mendoza, Ramdon Games, Amino Senpai, Roxwork, Marcos Peña, Itzloe Aubert. Nuestros rangos presidenciales. Bienvenidos a la élite, bestias. Y por último pero no menos importante, muchísimas gracias por el apoyo. Santiago Álvarez, Rubén Pizano, Diego Ou, José Peralta, y Lázaro. Nuestros únicos e inigualables miembros del rango soviético, bienvenidos a bordo, camaradas. Y ahora quisiera darles las gracias a los miembros de Patreon. Espero que disfruten los beneficios de ser miembros del canal cada uno. Y antes de irme, no se olviden de dar like y suscribirse, nos vemos en el próximo vídeo, chao.